Quizá el Jesús que llevas desde la infancia no sea Jesús de Nazaret. Quizá sea un ícono pulido, un vitral perfecto, un rostro suave colgado en la pared del salón, bonito, pero distante del martillo, de la sangre, del polvo y del miedo. ¿Y si te dijera que el carpintero de Nazaret vivió en una aldea diminuta, pobre, vigilada por soldados de un imperio violento, y que la imagen que aprendiste a amar es solo la cáscara externa de algo mucho más profundo, más humano y más peligroso? En este video no vamos a hablar de un Jesús de postal. Vamos a entrar en el taller. Vamos a oír el ruido de la madera, sentir el peso de una economía injusta, ver la política que lo rodeaba y entender por qué un trabajador manual de una aldea insignificante se convirtió en una amenaza suficiente como para ser ejecutado en una plaza pública. No estoy inventando una teoría nueva de moda. A lo largo de los años, investigadores serios como Bart D. Ehrman, especialista en cristianismo primitivo, y John P. Meyer, uno de los grandes nombres del estudio del Jesús histórico, revisaron manuscritos, reconstruyeron el contexto de Galilea y mostraron un Jesús que no cabe en los clichés religiosos. Y es a partir de esos estudios, de la historia, de la teología y del diálogo con la psicología y la filosofía, que vamos a caminar juntos aquí. Pero hay un riesgo real en este camino, porque si llegas hasta el final, quizá el Jesús cómodo de tu infancia no sobreviva intacto. Quizá descubras a un hombre que sudaba, temía, se cansaba, se irritaba, se emocionaba. Un judío del siglo I viviendo bajo opresión política. Y eso puede sacudir la manera en que rezas, la manera en que sufres, e incluso la manera en que te ves a ti mismo. Entonces necesito preguntarte con toda honestidad, ¿de verdad quieres conocer al carpintero de Nazaret o prefieres quedarte con la versión segura, lisa e inofensiva que te enseñaron? Si tu respuesta, aunque con un poco de miedo, es «quiero ir más hondo», quédate conmigo hasta el final, porque la recompensa de este video no es una nueva doctrina, ni un secreto esotérico barato. La recompensa es otra. Salir de aquí capaz de mirar cualquier cruz, cualquier imagen de Jesús, y ver capas de historia, de dolor, de resistencia y de humanidad que nadie nunca te contó. Y a partir de eso, repensar tu propia fe, tu vacío y tu lugar en el mundo. Y ya que estás entrando en este viaje conmigo, haz lo siguiente. Si este tipo de inmersión te remueve por dentro, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y al final, si todo tiene sentido, comenta cuál Jesús cayó hoy, el del vitral o el de Nazaret. Respira hondo. En el próximo paso salimos de la iglesia y entramos en la aldea. Vamos a conocer al carpintero invisible antes de la fama, antes de los milagros, antes de la cruz. Imagina cerrar los ojos ahora y en lugar de un templo, entrar en un taller estrecho lleno de polvo, madera apilada y herramientas gastadas. Ese era el mundo de Jesús antes de cualquier milagro, antes de cualquier sermón famoso. Nazaret no era una ciudad importante, era una aldea minúscula, perdida en Galilea, una región vista como periférica, casi como el interior olvidado del Imperio Romano. Si hoy hablamos de interior olvidado por el gobierno, Galilea era algo así, y Nazaret aún menos importante. Jesús nace y crece en ese lugar, no entre doctores en grandes bibliotecas, sino entre campesinos endeudados, gente que sudaba en el campo, gente que vivía de changas de favores de improvisación. Y aquí entra su oficio. Los evangelios llaman a Jesús tectón, una palabra griega que en la práctica significa algo entre carpintero, albañil y artesano de la construcción. No es el artista romántico trabajando por hobby. Es el trabajador manual que arregla un techo, hace una puerta, repara una mesa, ayuda a levantar una casa, trabaja con madera y piedra, todo por el precio que se pueda negociar. Piénsalo un instante. Antes de ser llamado maestro, Jesús fue llamado alguien que carga tablas a la espalda. Antes de ser visto con túnica blanca, era visto con ropa sucia de polvo, de sudor, tal vez con callos abiertos en las manos.
Y aquí hay un detalle que casi nadie comenta. En un mundo donde el estatus religioso estaba ligado al estudio, al linaje y a la pureza ritual, un trabajador así no era respetado por defecto. Venía de abajo, hablaba con acento de provincia, trabajaba con el cuerpo, no con pergamino. Cuando escuchas a teólogos serios como John P. Meyer describir a Jesús como un judío marginal, de esto estamos hablando. No solo alguien fuera del sistema, sino alguien que ocupa el límite entre supervivencia y exclusión, entre respeto y desprecio. Ahora déjame preguntarte con calma. Cuando rezas, ¿hablas con un ser etéreo, intocable, o con alguien que sabe lo que es llegar a casa agotado, con dolor de espalda, preocupado por si el dinero va a alcanzar? Porque si Jesús empieza en este taller, en esta aldea irrelevante, el juego cambia. Dios no aparece en el centro del poder, aparece en el lugar que nadie pondría en el mapa. Y aquí también hay un riesgo. Si aceptas a este Jesús carpintero, tal vez tengas que revisar la forma en que miras a quien gana poco, a quien no estudió tanto, a quien vive en la informalidad. Tal vez descubras que una parte de tu espiritualidad siempre fue, sin darte cuenta, clasista. Si estas imágenes te están incomodando, en silencio por dentro, es una muy buena señal. Significa que el Jesús de vitral está empezando a darle lugar al Jesús de Nazaret. Y eso es fundamental, porque en el próximo capítulo vamos a ver en qué tipo de mundo político y religioso se mueve este carpintero, y por qué ese mundo convirtió sus palabras en una amenaza. Quédate conmigo. Cada pieza que encajamos en esta biografía real te acerca a la recompensa que te prometí al inicio. Salir de este video con una mirada tan profunda sobre Jesús que nunca más vas a poder escuchar su nombre de la misma manera. El carpintero está en Nazaret, pero el mundo a su alrededor está en llamas. La Galilea del siglo I no era un escenario neutro. Era una tierra de campesinos aplastados por impuestos, tierras arrebatadas por grandes propietarios, soldados romanos patrullando caminos, violencia legalizada en nombre del orden. Imagina vivir en un lugar donde, además de que la cosecha rinde poco, todavía tienes que sostener a un imperio que no habla tu idioma. Un sistema que manda, cobra, humilla. Y si protestas demasiado, te cuelga en una cruz como advertencia. En ese mundo crece Jesús, no en un paraíso bucólico, sino en un ambiente de tensión constante. Cada vez que sale del taller, ve gente endeudada, gente perdiendo tierra, gente silenciosamente rebelde. Y en medio de ese caos, la religión no es un detalle. Es el aire que todos respiran. Tienes a los fariseos, un grupo que intenta ser fiel a la ley en cada detalle, creyendo que la obediencia rigurosa puede preparar al pueblo para la intervención de Dios. Tienes a los saduceos, la élite sacerdotal ligada al templo, más cercana al poder, más preocupada por mantener la estructura funcionando. Tienes a los celotes, gente que coquetea con la idea de una revuelta armada, de derribar a Roma por la fuerza. Tienes grupos apartados, casi monásticos, que huyen al desierto esperando un juicio final. Cada grupo ofrece una salida espiritual para el mismo sufrimiento político. Cada uno, una forma de decir, así es como Dios va a intervenir. Ahora imagina a Jesús, el carpintero, moviéndose en ese tablero. No es sacerdote del templo, no pertenece a la élite, pero de pronto empieza a hablar de un reino de Dios que no es una huida de la tierra, ni solo una revuelta armada. Es una inversión de valores, un mundo donde los últimos son puestos al frente. Y aquí aparece un riesgo profundo. Cuando un hombre pobre empieza a decir en voz alta que Dios está del lado de los pequeños, quien tiene mucho que perder empieza a oír eso como una amenaza. ¿Puedes sentir el peso de esto? No es solo un mensaje bonito, es un mensaje que entra como un cuchillo afilado en un tejido social ya rasgado. Y quiero provocarte. Cuando ves discursos religiosos hoy, ¿cuántos de ellos enfrentan la injusticia? ¿Y cuántos solo sirven para mantener todo como está? Si esto te toca un lugar incómodo, no huyas.
En el próximo capítulo vamos a entrar en el corazón de ese mensaje, el reino al revés, y cómo los estudiosos ven a Jesús como profeta apocalíptico y como judío marginal. Un hombre que creía que la propia estructura del mundo estaba a punto de darse vuelta. Quédate conmigo. Cada capa que entiendes de este contexto vuelve el rostro de Jesús más nítido y te acerca a la recompensa de este video, una fe menos ingenua, menos infantilizada y mucho más consciente del mundo real en el que vives. Ahora que ya viste dónde vive Jesús y en qué mundo se mueve, la pregunta es, ¿qué tipo de mensaje nace de ese suelo? Cuando lees los evangelios sin filtro, algo salta a la vista. Jesús habla todo el tiempo de un tal reino de Dios. No es un lugar en un mapa, es una manera completamente nueva de ser del mundo. Investigadores como Bart D. Ehrman miran esto y dicen, Jesús era un profeta apocalíptico, es decir, alguien que creía que la historia estaba llegando a un punto de ruptura, que Dios estaba a punto de intervenir y dar vuelta a la mesa de las injusticias. Cuando él dice, bienaventurados los pobres, no es poesía bonita. Es el anuncio de que todo el guión va a invertirse. Los últimos serán los primeros, los que lloran serán consolados, los hambrientos serán saciados, y los que hoy se sienten intocables tendrán que rendir cuentas. Al mismo tiempo, estudiosos como John P. Meyer recuerdan, Jesús no cae del cielo ya hecho. Es un judío marginal, discutiendo con pasión la ley, el sábado, la pureza, la misericordia, en diálogo y conflicto con otros judíos de su tiempo. No rechaza la tradición, la reinterpreta desde el borde, desde fuera de la comodidad. Lo que nace del encuentro de estas dos cosas, el profeta del fin y el judío marginal, es un reino que no es solo consuelo espiritual, sino una crítica profunda a la forma en que se organizan el poder, el dinero y la religión. Piensa en el impacto de esto hoy. En un mundo donde tanta gente usa el nombre de Jesús para justificar riqueza sin límite, odio disfrazado de moral, indiferencia ante los que sufren. ¿Qué tipo de terremoto interior ocurre cuando te das cuenta de que el Jesús histórico predicaba un reino al contrario del nuestro? Y aquí necesito preguntarte, casi en un susurro, si el reino que Jesús anuncia derribara la forma en que vives, consumes, te proteges, ¿todavía lo llamarías Señor? ¿Ves cómo la recompensa que prometí va tomando forma? Si te quedas hasta el final, no vas a recibir una fórmula mágica, sino algo mucho más raro, una visión de Jesús capaz de confrontar y sanar al mismo tiempo, que te saca de la infantilización religiosa y te pone delante de elecciones reales. En el próximo capítulo, bajamos aún un escalón más. Vamos a entrar en los bastidores de la vida afectiva y familiar de Jesús, donde el carpintero, el profeta y el marginal chocan con expectativas, presiones e incomprensiones. Antes de ser conocido en las plazas, Jesús fue conocido en casa. Antes de ser llamado maestro, fue llamado hijo, hermano, el que lo dejó todo. Los evangelios dejan escapar pequeñas pistas, una familia intentando contenerlo, gente diciendo que está fuera de sí, parientes que no entienden lo que está pasando. Si lees con calma, puedes sentir el clima, una mezcla de preocupación, vergüenza y miedo al escándalo. Imagina el choque, un carpintero de aldea, con trabajo, rutina, una red de clientes. De pronto empieza a ir de pueblo en pueblo, a hablar con autoridad delante de escribas, a atraer multitudes y también conflictos. ¿Cuántas conversaciones te imaginas que ocurrieron entre Jesús y su familia? ¿Cuántas veces alguien habrá preguntado, ¿por qué no vuelves al taller? ¿Por qué exponerte así? ¿Por qué meterte con gente poderosa? Aquí, el Jesús caricatura empieza a resquebrajarse. En su lugar aparece alguien que conoce, el peso de no corresponder a las expectativas de su propia casa, el silencio tenso en las comidas, la mirada de quien ama, pero no comprende tu camino.
Si lo miramos con una lente psicológica, sin reducirlo todo a la psicología, sino dialogando con ella, vemos a un hombre atravesando el conflicto entre vocación y pertenencia, entre ser fiel al llamado interior y no partir el corazón de quienes lo vieron crecer. Y necesito preguntarte, ¿cuántas partes de ti se quedaron atrapadas en el taller de la expectativa ajena, con miedo de seguir aquello que, en el fondo, sabes que es tu camino? Tal vez ver a Jesús en ese lugar, no como un superhéroe inmune, sino como alguien que siente el peso de decepcionar, de asustar, de ser malinterpretado, sea una pieza crucial de la recompensa de este video. Entender que tu lucha entre lo que esperan de ti y quién necesitas ser no le es extraña a Dios. En el próximo capítulo vamos a dar un paso más, salir de la esfera íntima y mirar cómo la memoria y la teología transformaron a este carpintero real en el Cristo que conocemos hoy. Si hasta aquí algo tocó un punto sensible en ti, suscríbete, deja tu like y cuando termines el video, cuéntame en los comentarios, ¿qué expectativa ajena te impide más seguir lo que sientes por dentro? Hasta aquí, caminamos al lado del carpintero real. Ahora la pregunta cambia. ¿Cómo este trabajador de aldea, marcado por polvo, miedo y osadía, se convirtió en el Cristo brillante de los vitrales, de los dogmas, de las imágenes? Después de la muerte de Jesús, no queda un diario. Lo que queda son memorias. Gente que caminó con él, gente que oyó historias sobre él, comunidades intentando entender lo que había ocurrido en la cruz y en lo que llamaban resurrección. Esas memorias se van contando, recontando, rezando, cantando. Con el tiempo, se escriben en cartas, en evangelios, en homilías. Y con cada capa sucede algo. El Jesús del polvo de Galilea sigue allí, pero a su alrededor aparecen títulos, himnos, fórmulas de fe, debates teológicos. No es fraude, es el movimiento inevitable de un encuentro que marcó demasiado. Quien experimentó a ese hombre no consigue hablar de él sin intentar decir también quién es él para Dios, quién es él para el universo, quién es él para el sentido de la existencia. Pero aquí hay un riesgo. Cuanto más revestimos a Jesús de oro, dogma y distancia, más fácil se vuelve olvidar que, debajo de todo, todavía existe un tectón, alguien que sabía cuánto pesa una viga, cuánto duele una injusticia, cuán hondo corta un clavo. La recompensa que te prometí pasa exactamente por eso. Si logras sostener estas dos cosas al mismo tiempo, el carpintero histórico y el Cristo de la fe, tu espiritualidad deja de ser una huida y empieza a ser un encuentro con un Dios que sabe, por experiencia, lo que significa ser humano. Si esto tiene sentido, quédate conmigo para el próximo capítulo, porque ahora la pregunta cambia de dirección. Ya no es solo ¿quién fue Jesús?, sino ¿quién es Él cuando te mira hoy? Ahora quiero que hagas un ejercicio simple. Olvida por un instante el vitral, el dogma, el debate académico, e imagina a ese Jesús carpintero, judío marginal, profeta del reino al revés, parado justo frente a ti. No como una idea, como una mirada. Él conoce el polvo de Galilea, pero también conoce tu polvo, el cansancio que no le cuentas a nadie, las concesiones que haces para sobrevivir, los miedos que disfrazas con ironía, productividad o una espiritualidad de fachada. Si ese Jesús te mira, no es solo el Señor del milagro pidiéndote que creas más. Es alguien que conoce el precio de pagar un llamado con el propio cuerpo, que sabe lo que es ser malinterpretado por la familia, que sabe cuánto duele enfrentar estructuras injustas y seguir eligiendo el amor. Y aquí nace una pregunta que quizá te acompañe por mucho tiempo. ¿La imagen de Jesús que llevas hoy te confronta o solo te consuela? Porque si solo te consuela, si nunca te pone en crisis, tal vez hayas cambiado al carpintero vivo por un amuleto emocional. Pero si solo te confronta, si se volvió un juez implacable dentro de tu cabeza, tal vez hayas perdido la dimensión más escandalosa de todo esto. Dios sabe, desde dentro, lo que es ser frágil.
La recompensa de este video no es salir con un Jesús correcto para echárselo en cara a los demás. Es salir con una pregunta más honesta, más peligrosa y más liberadora. ¿Qué partes de mi vida todavía le escondo al carpintero, como si él no supiera exactamente lo que es vivir bajo peso? Si esa pregunta queda resonando en ti después de que el video termine, si empieza a aparecer cuando rezas, trabajas, te irritas, amas, entonces algo muy profundo ya empezó a moverse. Y voy a pedirte algo. Cuando termines este video, baja a los comentarios y escribe con la sinceridad que te alcance hoy. ¿Qué cambia en mí si Jesús es de verdad ese carpintero marginal? Leer esas respuestas va a ser para mí una extensión viva de este encuentro que empezamos aquí. En el próximo y último capítulo vamos a atar todo esto en una invitación a la incomodidad sagrada, no para destruir tu fe, sino para que de una vez por todas deje de ser demasiado pequeña para quien realmente eres. Si llegaste hasta aquí, ya no estás delante de aquel Jesús pulido del folleto de catequesis. Caminaste por el taller, por la aldea olvidada, por los caminos de Galilea. Oíste el peso del imperio, sentiste el conflicto con la familia, viste al carpintero volverse memoria, Cristo, ícono, y aún así seguir siendo demasiado humano como para caber en un vitral. La recompensa que te prometí al inicio es esta que tienes ahora en las manos. Ya no puedes decir Jesús sin oír, detrás del nombre, el sonido de la madera siendo aserrada, el grito de quien es injusticiado, el coraje de quien lo arriesga todo por aquello que cree que es el reino. No te llevaste un Jesús nuevo de moda, te llevaste una mirada nueva sobre el mismo Jesús. Y esa mirada es peligrosa porque un Jesús que conoce el suelo de la historia no te deja esconder tu fe en un mundo imaginario. Te trae de vuelta a lo concreto, a la forma en que tratas a quien gana menos que tú, a la manera en que lidias con el poder, con el miedo, con la culpa, con el silencio. Así que te dejo con 3 preguntas que pueden acompañarte mucho después de que el video termine. ¿Qué Jesús he estado cargando? ¿El amuleto o el carpintero? ¿Qué parte de mi vida Él quiere reconstruir desde cero, como quien rehace una casa torcida? ¿Qué hay en mí que necesita bajar de la cruz del orgullo para, por fin, resucitar en verdad? Si este video removió algo ahí dentro, deja tu like, suscríbete y compártelo con alguien que todavía solo conoce al Jesús de vitral. Y en los comentarios cuéntame con una frase simple. Lo que cambió en mi visión de Jesús después de este video fue... Voy a leer cada una, porque quizá el verdadero milagro hoy no sea ver al carpintero de Nazaret brillar, sino verte a ti dejar que Él reconstruya, con manos callosas y divinas, la forma en que miras a Dios, al mundo y a ti mismo.